Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión del programa de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano relativo a la Guerra de las Malvinas en el contexto de las 11ª jornadas de historia de esta entidad que han tenido como tema las Islas Malvinas, historia ayer y hoy. La historia de las islas en el trasfondo de los 40 años de la guerra. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo y que se encuentran subidas en nuestro canal YouTube, hemos entrevistado tanto a veteranos de guerra de diferentes armas y de diferentes tradiciones, de diferentes graduaciones, y también a personas que no han estado en las islas, pero que han de alguna manera contribuido con su trabajo al desarrollo y a la ayuda a los combatientes o que han tenido alguna cosa interesante que les ha sucedido y que merecía ser presentada. Uno de los temas que ha surgido, y ha surgido incluso de las conversaciones y de las entrevistas a personas que no son religiosas, es el tema de la espiritualidad y el apoyo a los combatientes. Por eso es que ahora, hoy, tenemos el gusto de presentarles al rabino Felipe Jaffe, que en estos momentos está encargado de un programa de educación, pero que hace 40 años fue uno de los encargados de prestar socorro espiritual a los combatientes judíos. Una experiencia muy interesante que vamos a escucharla hoy, lamentando que no podemos tener al otro rabino, Plavnik, que también participó como capellán de los soldados, pero que falleció el año pasado. De modo que el testimonio de Felipe, de alguna manera, intentará cubrir cómo ha sido la ayuda de parte del judaísmo a los combatientes de esa religión y también en general cómo se ha vivido el tema de la ayuda religiosa. Así que bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Celina, un gusto. Y va la primera pregunta. ¿Cómo se involucró usted en el tema de la guerra y se hizo cargo de esta tarea de asistencia espiritual a los soldados? Bueno, en aquellos años, en el año 82, yo era un joven rabino en la ciudad de Córdoba. Mi hijo mayor había nacido hacía muy poco tiempo y en definitiva se me acercó el rabino Marshall Mayer, que en paz descanse, de bendita memoria, y me dice: Felipe, mirá, ¿te animás? ¿Te parece que aceptarías viajar al sur para poder hacer un trabajo de capellanía en esas lares, en esos lugares? Creo que es importante el involucramiento de la comunidad judía en esto. La Argentina está necesitando esta cuestión de apoyo y nosotros nos sumamos, por supuesto, a este proyecto. Quiero dejar en claro que, en función de un poquito la forma que me presentó, que si bien es correcto que, digamos, el objetivo inicial era servir a la comunidad judía o a los judíos que estaban destacados, en el caso particular mío, en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, en toda la sección de ahí, digamos, de Chubut y parte de Santa Cruz, aunque otros rabinos fueron a Río Gallegos, ¿no? En el caso mío era Comodoro Rivadavia. Finalmente, el apoyo que uno pudo brindar fue un apoyo a todos los soldados, no solamente a los soldados judíos, ¿sí? O sea, si bien al principio uno, cuando llega al lugar y de la manera en que es recibido, porque me vino a buscar el comandante Esteban Solís, que era el comandante en jefe del 5º Cuerpo de Ejército que estaba en el sur, y recuerdo la persona que me venía a buscar todas las mañanas al hotel para llevarme a los bivacs de los distintos destacamentos, el mayor González. Ambos los recuerdo con mucho afecto, en realidad fue un trato maravilloso. Bueno, asistíamos a todos los soldados. Esto fue mucho más intenso todavía cuando los 3 hospitales que había destacados en Comodoro Rivadavia, el de Aeronáutica, el de Marina y el de Ejército,
recibieron a los heridos. Y los heridos, ahí no hay color, no hay religión. Entonces fue una de las experiencias, no puedo decir lindas porque es triste, ponemos a los muchachos heridos después de la guerra, pero más Perdón enriquecedoras. que interrumpo con una pregunta. ¿Qué periodo estuvo usted en esta El segundo tarea? mes de la guerra. El El primer segundo. mes, claro, porque usted recordó a mi entrañable, querido amigo y colega Baruch Plavnik, que en paz descanse. Él estuvo el primer mes de la guerra, un poquito después que comenzó la guerra, y yo estuve en el segundo. Yo estuve prácticamente hasta que termina la guerra, ¿no es cierto? Destacado en el sur, O sea en que el mismo lugar. usted recibió a los últimos soldados heridos y que se fueron después de la rendición. Bueno, sí, no hice el cálculo, pero los soldados que estaban heridos, sí. A lo mejor algunos podían haber llegado y trasladados a Comodoro Rivadavia antes de que termine la guerra y otros seguramente después. Pero, digamos, eran los heridos que estaban destacados en los hospitales que yo visitaba, ¿no? Adelante, gracias No, por por favor. la aclaración. Así vamos ubicándonos No, en los está tiempos, ¿no? perfecto, está Porque perfecto. 2 meses, pero son 2 meses muy densos, ¿no? Que es como si Sí, fueran sí, sí, años. Así que por eso exactamente. para los escuchas es importante tener en cuenta No, por eso. supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, como le comentaba, el rabino Mayer, digamos, rabino fundador del seminario, de la comunidad Betel, a la que yo toda mi vida asistí y donde yo estudié, me hace esta propuesta, la propuesta se le hace a Baruch también, y bueno, primero viaja Baruch y después viajo yo, ¿no? Cuando él vuelve. Y bueno, yo dije, sí, no tengo ningún inconveniente, es una experiencia, yo no había estudiado en el seminario rabínico de cómo ser capellán, entonces fue toda una experiencia muy desafiante. Yo muchos años, digamos, por toda mi vida comunitaria y general, las estructuras de la comunidad, de las comunidades, de las instituciones comunitarias judías, es muy parecida a muchas organizaciones de iglesia, donde tienen los chicos, los campamentos, se van de campamento, los cánticos. Yo soy músico, toco la guitarra, cosa que hice también en Comodoro Rivadavia. Y bueno, había toda una experiencia que a mí me había formado desde que era adolescente hasta, bueno, en el año, digamos, yo nací en el 53, en el 82 tenía 29 años, si mi cálculo no soy muy bueno en matemáticas, pero más o menos. Entonces, un poco lo que yo sentí que podía hacer era mi amor por lo que estaba haciendo, mi deseo de colaborar y además esta cuestión de mi experiencia como líder, no líder filosófico, como líder de los chicos, ¿no es cierto? De los grupos sociales. Entonces, ¿cómo manejarme con eso? Y bueno, y ese fue el bagaje con el que llegué. Como dije, me recibieron en el aeropuerto cuando bajé con el avión ahí en Comodoro Rivadavia, el comandante Solís y el mayor González. Me acuerdo que obviamente yo como kasher, básicamente, entonces ya la comunidad, la DAIA, que estaba en contacto con el rabino Mayer y los encargados sobre este tema, me prepararon una cantidad, como yo estuve, no sé, 20 y pico de días, cerca de un mes, 20 días, no sé, una cantidad impresionante de bandejas con comida kasher que las entregué a todas ahí a la gran cocina del Hotel Austral, que es donde yo me albergué, y bueno, y eso era lo que comía. Y bueno, ahí comenzó el servicio. Usted dirá para qué lado quiere que me extienda para explicar, pero bueno, Sí, así comenzó. como en realidad no sabemos tampoco mucho porque las personas que hemos entrevistado estuvieron en el campo de batalla como asistentes sanitarios. En realidad tampoco sabemos mucho cómo era en la vida en los hospitales. De modo que sería interesante que usted nos contara un poco cómo era la rutina, digamos, de un capellán, Ok, supongo que en relación con los médicos, etcétera. Dentro de todo eso, ¿qué es lo que usted más recuerda o que más le impresionó de la tarea que tuvo que hacer? Un recuerdo personal, ¿no? Muy, muy propio. A cada uno le hago esta pregunta y la verdad es que las respuestas son muy diferentes, ¿no? Porque lo que uno puede contar objetivamente es una cosa y otra cosa es cómo uno se sintió frente a una circunstancia que le impactó, que no la puede olvidar, que la recuerda para bien o para mal, es decir, puede ser una circunstancia alegre, feliz dentro de esa situación o triste o lamentable, pero que haya impresionado. Entonces, esta es mi segunda pregunta.
Ok, bueno, le cuento. Mi rutina era así, a las 7 de la mañana venía el mayor González a buscarme con una camioneta del ejército. Yo tenía una credencial que me acreditaba como, en ese momento, representante del ejército como capellán, y con el coche me llevaba a distintos bivacs y lugares de acantonamiento de los soldados, que estaban distribuidos por el campo, había un montón de ellos. Entonces, le voy a contar en detalle, porque es una experiencia que la guardo en el corazón, ¿no? Muy, muy, muy querida. Y bueno, llegaba a un bivac determinado, a un lugar de acantonamiento, y había, no sé, 200 soldados, ¿no? Entonces, me acuerdo que los ponían en fila todos los soldados, y bueno, y el comandante del lugar, el que estaba a cargo, decía: firmes, firmes, ¿quién de ustedes son judíos? Entonces, bueno, algunos dieron un paso adelante, y ahí sí, hacía un apoyo espiritual a aquellos que los oficiales del lugar donde estaba me daban, que eran los que se habían reconocido como judíos. Entonces se juntaban, pongo un grupo de 30, 40 personas, y usted sabe que todo el territorio de la Patagonia es muy rocoso, está lleno de piedras, ¿no? Es muy conocido eso, muy especial. Eh, y bueno, entonces nos sentábamos alrededor, y es aquí donde yo, un poco como mencioné al principio, tenía que sacar y ser creativo para ver de qué manera podía ayudar a estos muchachos, que era el motivo por el cual yo había viajado. Entonces lo que hacíamos es que nos sentábamos primero todos en un círculo grande, y yo me sentaba al costado junto con ellos, y yo tiraba algunos temas para charlar, digamos, cómo se sentían, qué pensaban, qué tenían, ¿no es cierto? Y bueno, y nos quedábamos un buen tiempo, donde cada uno transmitía y planteaba su sensación, su preocupación, aquello que quería saber. Y bueno, y uno dentro de su experiencia, yo tampoco era un señor grande, ¿no? Tenía 29 años, trataba de este, tomar las preguntas y las dudas que ellos tenían, los temores, y responderlos en función de esa, y otros escuchaban lo que sus compañeros decían. Después que terminaba esa parte, que era muy rica, donde se compartían miedos, se compartían angustias, manifestaciones de seguridad, de certezas, de tranquilidad, qué sé yo tomaba una piedra grande y me alejaba del círculo y colocaba una piedra y otra delante. Entonces pedía que cada uno en forma individual vengan a charlar un ratito conmigo. Me quedaba mucho tiempo, porque me quedaba bastante tiempo con cada uno. Entonces, después yo hacía Perdón, cuánto era el tiempo de esa reunión y cuántas veces, así por semana o todos los días. todos los días? Esa era, esa era mi actividad, porque al principio, el tema es así, hay tantas cosas para contar, Sí, por supuesto. digamos, no, por eso le digo que yo tengo que ser selectivo. Eh, Apenas yo llegué, cuando hablé con el coronel Solís, le digo, bueno, ¿vamos a ir a las islas o voy a ir a las islas? Me dijo: no, hay una orden de comandancia de que civiles no viajen a las islas. Yo nunca investigué por qué no podíamos ir a las islas. De todas maneras, bueno, había mucho riesgo, qué sé yo, digamos. La verdad es que en aquellos años hubo, yo recuerdo, si recuerdo bien, había una zona de exclusión ya para la segunda mitad de la guerra. Ya los ingleses ya estaban bastante acantonados y volteaban aviones, una proporción importante de los aviones que intentaban llegar a las islas eran bajados. Entonces, tal vez por ese motivo, o por, digamos, que civiles no estén, esa fue la respuesta que me dio. Entonces digamos, me apoyó y me permitió hacer todo un trabajo, pero desde Comodoro Rivadavia, con los soldados que iban a viajar y con los soldados que retornaban, sobre todo cuando estaban heridos. Entonces, bueno, básicamente esto era lo que decía. Entonces, en determinado momento, hay una autorización para que yo vaya a ver a los heridos. Yo no sé si antes, en el mes anterior, eso había ocurrido. Yo no recuerdo que hubiera ocurrido. Y el coronel Solís me dice: bueno, a partir de ahora vamos a permitir, qué sé yo, bueno, que vayan a ver a los heridos. Él, una cosa así personal, el coronel Solís había estado en las fuerzas de los cascos blancos, él en forma personal,
en la separación del ejército egipcio con el ejército de Israel en la Guerra de los 6 días. O sea que era un hombre de mucha experiencia y además un estudioso de tácticas de guerra, era profesor en la escuela de guerra, hasta donde él me explicó, y me regaló 2 o 3 artículos que él había escrito sobre ese tema. Yo había vivido muchos años en Israel también, entonces teníamos un elemento común sobre lo que le apasionaba a él, que era la Guerra de los 6 días. Entonces, pues nos quedamos, además del tema para lo que estábamos convocados, luego que yo hacía el informe, todas las noches me encontraba con él, dando el informe de qué había visto, qué había ocurrido, creo que fue útil, y después quedamos enganchados en aquello que a él le importaba tanto y que a mí me interesaba, por supuesto, como estudioso del tema, también el tema militar y sobre todo el tema de la Guerra de los 6 días. Entonces se creó un vínculo, yo diría hasta digamos, de afecto de alguna manera en ese momento, y por varios años después que terminó la guerra siempre recibía una tarjeta de él para Año Nuevo judío, ¿no? La verdad que eso, tuve la oportunidad de encontrarme en una conferencia sobre la Guerra de Malvinas hace un par de años también. Bueno, la cuestión entonces es que en determinado momento se toma la decisión de que yo visite a los enfermos. Entonces se agregó eso como una actividad muy importante, porque había 3 hospitales hasta donde yo recuerdo, ¿no? Había uno de Armada, de Aeronáutica y de Ejército. Pero en general mi actitud cotidiana en lo que tiene que ver con los soldados es el hecho de ir a visitarlos y hablar con ellos. Y yo me llevaba muchas horas, porque la verdad es que, digamos, me sentaba primero con todos, después son 30 tipos, unos minutos con cada uno para tratar de hablar sobre estas cuestiones. Usted me preguntó sobre alguna cosa especial. Yo recuerdo con emoción, de alguna manera, o con alguna cuota de sorpresa en mis años jóvenes en aquel momento, cuando bueno, ¿cuál era el temor que ellos tenían? El primer temor es el temor a la muerte. Ellos tenían miedo de morirse. Y bueno, se ve que sus comandantes, sus superiores, les contaban, que les transmitían lo que era el concepto de la muerte, que hay gente que sobrevivía a una guerra, otra guerra, y qué sé yo, y después se rompió la cabeza cayéndose de una bicicleta. O sea, trataban de tocar el tema de la muerte. Pero lo que yo recuerdo con particular amor, interés, emoción, es que cuando le preguntaba a un soldado qué era lo que más le preocupaba, recibí 2 tipos de respuesta. Uno, que las novias los dejen, que mientras estaban en el sur, las novias los dejen. Y eso los desesperaba. Una preocupación muy razonable. Absolutamente, absolutamente. Pero está a punto de embarcarse a Malvinas y eso le comía la cabeza. Interesante este tema que muchos han señalado, ¿no? El apoyo de la familia, de las esposas. Bueno, ese es el segundo punto. Claro. El segundo punto es que si a él le pasa algo, sus padres se van a destruir. El temor de eso, el temor de los padres. Terror, ¿qué va a pasar con sus padres si a él le pasa algo? En las semanas que estuve ahí, en los días que estuve ahí, recibí un montón de cartas que ellos me escribían para que cuando yo vuelva a Buenos Aires, donde me quedé unos días cuando volví, después a Córdoba, que era donde yo estaba sirviendo como rabino en la comunidad judía de Córdoba. Entonces, bueno, me tomé los nombres de cada uno, las cartas que me dieron, los teléfonos de sus familias, y bueno, cuando volví me tomé un par de días para llamar a todas las personas que yo me habían dejado los teléfonos, transmitirlos como los vi, qué sé yo, y creo que eso fue interesante y tranquilizante para las familias. Obviamente yo a los que viajaban los vi cuando antes de viajar, estaban muy angustiados, pero estaban bien, digamos, qué sé yo. Algunos tomaban actitudes un poco más heroicas, sí, tenemos que nuestras islas y qué sé yo, pero muchos tenían miedo a lo que acabo de explicar respecto de su familia, su soledad, la muerte, como es absolutamente lógico, ¿no es cierto?, que haya ocurrido. Y bueno, y eso lo hice en muchos lugares. No me imaginaba que había tantos lugares de acantonamiento, los tenían desparramados por toda la provincia, digamos, en ese sector. Bueno, eso fue una de las cosas más importantes para mí, poder estar uno a uno con un soldado, bueno, y esto era muy importante desde lo personal. Otra actividad muy importante es que Comodoro Rivadavia tenía una comunidad judía muy pequeña, con una sinagoga muy pequeña. Había muy pocas familias allá, judías, activas, de los cuales
se portaron maravillosamente bien conmigo. Algunas de las que estaban allá se ocuparon de que, bueno, que inclusive yo di actividades ahí, hicimos conferencias, que yo di clases, una vez organicé una cena oriental, yo soy oriental, soy sefaradí, entonces de comida turca, de comida oriental, entonces a mí me gusta cocinar, entonces preparé para toda la comunidad niños envueltos en hojas de parra, y bueno, fue un vínculo muy hermoso y muy lindo con la gente de comunidad, pero lo importante, a los efectos de lo que estamos conversando, es que la pequeña comunidad judía, y por supuesto en Buenos Aires, la DAIA, arregló con el ejército en aquel momento de que los soldados judíos, como parte del apoyo espiritual, puedan ir a la sinagoga, los liberaban para que vayan a la sinagoga a rezar. Y entonces en el templito que había recibimos 80, 90 soldados con sus uniformes que estaban en el Kabbalat Shabbat, en el servicio religioso. Y bueno, y otros desafíos enormes, enormes para mí, que a mí me temblaban las piernas al principio hasta que sentí que podía humildemente dar alguna mano en esto, es predicar a soldados que 2 o 3 días después viajaban a las Malvinas. O sea, no estaba predicándole a la gente de mi comunidad que termine el Kabbalah Shabbat, van a cenar a sus casas y el domingo se van al club por ahí, sino que eran soldados que estaban, entonces un mensaje que pueda servirles a ellos, ¿no? Y bueno, eso fue un desafío enorme, ¿no? Yo no tenía experiencia para una cosa así, repito, mis jóvenes años también. Y bueno, sentí que había hecho una diferencia y recuerdo con mucho Creo que cariño en también. general nadie estaba preparado para una guerra. Eso lo han Bueno, dicho también otras personas, por ejemplo, camilleros, médicos, etcétera. Eh, una situación de una guerra Argentina no había tenido desde la guerra del Paraguay, o sea, absolutamente, absolutamente. muchísimo antes y de otra manera, ¿no? Así que todo el mundo tuvo evidentemente que No hacerse de tengo nuevo. dudas. No, no, Y con no. respecto a los No heridos, pienso que soy el único, pero claro, no, pero yo, está muy bien que lo lo mío lo siento recalques yo. porque para los que están escuchando esta serie y ven esta serie, es importante todas las cosas en las cuales coinciden personas muy distintas que han ido a la guerra, ¿no? Pero que coinciden en que nadie estaba preparado para eso, todo el mundo No tuvo que tengo dudas. hacerse como pudo. ¿Y cómo pasó con los heridos? Con de la Bueno, parte de les los quiero cerrar hospitales. una cosa porque me pidió un recuerdo particular, que Ah, se lo sí, quiero sí, por favor, mencionar. adelante. Digamos, más allá de los encuentros el viernes a la noche, este, yo le dije que yo soy músico desde que era jovencito, trabajé como profesor de música. Entonces, organizamos un sábado de la noche, hay una actividad que a lo mejor usted ya la conoce por gente ¿no es cierto?, de la Unión Judio-Cristiana, con las cuales tantas cosas hicimos en su momento. Hicimos un servicio de Abdalá. Servicio de Abdalá, el servicio religioso cuando termina Shabbat, donde se enciende una vela y qué sé yo, se canta. Bueno, yo me consiguieron una guitarra, que me la trajeron, y estamos todos los soldados, y vino el comandante Solís también, y empezamos a cantar a la luz de una vela cuando se encendía. Ahí también hubo un mensaje, y muchos nos pusimos a llorar por la experiencia, ¿no? De emocional, los buenos deseos, digamos, pedir que tengamos la suerte de volver a casa y de que las cosas salgan dentro de todo bien y qué sé yo. Fue muy emotivo a la luz de las velas y del cántico. Y le voy a decir que oficiales que estaban ahí, alguno muy alto también, largó un lagrimón con esta experiencia. Fue muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Y a veces, bueno, básicamente eso es lo que hacíamos con ellos. Y por último, digamos, el tema de los heridos, le cuento cómo funcionaba. Siempre este compañero, el mayor González, que no sé qué es de él, desde aquella época que ya no supe nunca más de él, ojalá que esté bien. Él me llevaba, no, entrábamos al hospital de ejército. Yo le dije que había 3, lo que yo recuerdo. Y había una sala con 12, 13, 14 camas. Entonces estaban los heridos acostados ahí. Entonces él dice, otra vez, ¿quién es judío acá? Entonces yo le digo, no, no, mayor, deje, y yo me voy a acercar a cada cama. ¿Usted me ve bien? Porque se está moviendo un poquito. ¿Celina me ve bien?
Bueno, yo siento que se está grabando perfecto. A ver, yo sigo. Me parece que está un poco perdida, Celina. ¿Me ve? No, no la estoy escuchando ahora. Está muteada, Celina, está muteada. Perdón, Ahí está. sí, yo lo había quitado el Sí, por mute eso. Bueno, no, yo para la no veía perfecto, pero no quise continuar hasta que no la tenga No, en no, no, contacto está de bien, es vuelta. que para que no hubiera un sonido que molestara, siempre me muteo. Pero bueno, sí, estaba escuchando perfectamente, Ah, como bueno, decía con buenísimo, respecto a buenísimo. González, Bueno, que no entonces sé cómo. González hace este anuncio y yo digo, no, déjeme que yo. Entonces yo agarré lo que hacía, tenía una libreta con una lapicera, iba cama por cama, hablando, me sentaba a pies de la cama del herido que estaba allá. Y bueno, la mayoría de los heridos que estaban allá tenían pie de trinchera, concretamente el famoso pie de trinchera. Calculo que tiene que ver con que los pertrechos no eran los apropiados. Y bueno, muchos de ellos, algunos salvaron sus pies, que estaban congelados, otros tuvieron amputación. Algunos heridos, había algunos que les faltaba la mano porque voló una granada, o heridos o lastimados con balazos, qué sé yo. Y bueno, entonces yo pasaba con cada uno de ellos, por supuesto, con quienes yo me fui, aquellos con los que más o menos podían hablar, ¿no es cierto? Si había heridos de gravedad, no estaban donde ahí me estaban llevando en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Y bueno, necesitas cosas que me pedían: cigarrillos, calzoncillos, necesitaban ropa interior, que no les alcanzaba lo que tenían. Algunos pidió chocolates, algo de galletitas, y estas cosas, ¿no es cierto? Y por supuesto, más allá de las necesidades eh, sencillas como estas, hablar de qué sienten, cómo viven, qué sueños tienen, qué esperan que vaya a ocurrir, en quién piensan. Y bueno, dejarle a cada uno, lo mismo que hacía, estaban los vivacs, que me quedaba 15 a 20 minutos con cada uno, ahí también me quedaba y me llevaba un montón de tiempo estando con cada uno de los heridos que estaban allá, dando fuerzas, esperanzas. Y bueno, y el día siguiente me llevaban a otro sanatorio, y ahí fui a varios con este trabajo espiritual. Una de las cosas Para, más... digamos, más o menos para ir cerrando, porque estamos ya en sí, tiempo, sí, sí, adelante. ¿cómo, cómo digamos, sintetizaría usted esta experiencia en relación a lo que nosotros consideramos muy valioso, que es la necesidad de un soporte espiritual y religioso a los soldados? Si usted considera, a partir de su experiencia, cómo se da esto, ¿no? Porque algunos muy ateos o muy anticlericales, en todo Sí. sentido, criticaron este El- asunto. Sin embargo, yo personalmente creo, y por lo que otras personas me han comentado, que fue muy positiva la ayuda espiritual de judíos y de católicos y de protestantes, es decir, de Le contesto cristianos. así: la angustia no tiene ideología. O sea, uno si es ateo, no es ateo, es religioso, creyente, no creyente. La cuestión es que cuando uno está en un lugar que está angustiado bueno, pocas angustias son más duras como el temor a la muerte, la verdad. Y la guerra tiene eso. La guerra es horrenda porque lo que trae es muerte y destrucción, más allá de eventual logro político. En este caso tampoco hubo, ¿no? Pero digamos, el eventual teórico, hipotético logro político, la guerra trae destrucción y muerte, y uno le tiene miedo a la destrucción y a la muerte. Cuando uno está angustiado y alguien quiere ayudarte, siempre la ayuda es bien recibida porque es necesaria, porque estás alejado, no estás con los tuyos, estás al final del mundo, ¿no es cierto? Literalmente al fin del mundo, estábamos al sur de la Patagonia, y bueno, entonces la gente recibía con mucho cariño esto, con mucho amor, abrían sus corazones, decían cosas, muchos lloraban, yo también me emocionaba frente a este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que fue muy importante. Digamos, no voy a ser yo el que le va a decir si fue importante que yo lo ayude a un soldado, eso lo diría el soldado. Puedo contar igual que cuando volví a Córdoba, recibí visitas de varios soldados en mi sinagoga en Córdoba. Un abrazo, Felipe, ¿cómo estás? ¿Te acordás? Yo soy aquello. O las cartas, o muchas veces, durante muchos años después, encontré cosas. Alguien me dijo que estuvo en un museo donde había algunas fotos todavía de aquella época. Le cuento que hay un libro que se escribió sobre los rabinos de Malvinas, muy lindo, muy bueno, ¿no es cierto? Hernán Dobry es el autor,
y existe el libro, uno puede encontrar ahí un capítulo entero sobre todo lo que yo estoy comentando, está escrito ahí. Y para mí, no creo que no voy a exagerar si digo que mi experiencia como rabino o mi vivencia como rabino, estando en la capellanía en las Malvinas, fue una de las más importantes de mi vida, ¿ok? Sí, Yo tengo 50 años de perfectamente. rabinato, pocas experiencias, que las tuve unas cuantas y muchas muy ricas, fueron tan enriquecedoras, tan puras, tan intensas para mí como ese mes en las Malvinas, Y aquí en el yo sur. quisiera poner una palabra con respecto al rabino Marshall Meyer, porque Ah, bueno, él siempre maestro. consideró la importancia de involucrarse espiritualmente en la guerra, más allá de cualquier opinión personal acerca de los derechos o de una de las dos partes en conflicto. Y siempre apoyó eso y los motivó mucho a ustedes, pero también nos Rabino participaba de una institución que él había fundado, el Instituto Superior de Estudios Religiosos, eh, y allí siempre defendió ese involucramiento, aún precisamente para ayudar, como está diciendo usted, a cualquiera que sufra, aunque no sea judío, que sea un ateo rematado, pero en el momento Absolutamente. en que realmente está en el extremo de su vida, una mano que le tienda, que se defienda y una ayuda, lo recibe bien y eso es una obligación de todo espíritu religioso y Marshall siempre opinó así y me consta porque, bueno, siempre lo decía en las reuniones de Isar, ¿no es cierto? Que, este, que había sido así. Yo me incorporé a ISER antes de la guerra de las Malvinas y bueno, y después también se comentó eso. De modo que le agradezco muchísimo, No, al Felipe, contrario. por esta... Me trasladó a momentos, digamos, de mucho cariño y mucha emoción en mi vida. Así que Yo le creo agradezco yo que también. esta emoción va a ser compartida por quienes lo escuchen. Muchísimas gracias y dentro de unos días ya va a estar subido en el canal para incorporarse a la colección de entrevistas que son todas muy ricas y muy apasionantes. Muchísimas gracias, Felipe. Al contrario, Celina, un gusto para mí.